Si no escucharon la plática de la semana pasada, no se preocupen, aunque es una continuación, le pueden entender a la de hoy, pero como dijo Johnny, sí les recomiendo escucharla porque les da una idea más completa de lo que estoy enseñando y voy a estar enseñando el día de hoy. Les comenté, porque empezamos el domingo pasado, en el versículo 6 del capítulo 2, donde dice el versículo 6, por tanto. Entonces, siempre que veas en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento que dice por tanto, ve por tanto qué, porque si no, no le vas a entender a lo que te está diciendo, porque es como si yo le digo a Freddy, oye Freddy, por tanto tráeme por favor lo que está en mi auto. Va a decir, pues por tanto qué, ¿sí? O sea, tienes que saber lo anterior y por eso es importante que tomemos, porque hay un peligro que mucha gente comete y es tomar versículos y sacarlos de contexto. Sacar un versículo de contexto, ahorita les doy un ejemplo, hay 3 versículos, en uno dice Judas, 2 voy a usar nada más, Judas se colgó. En otra parte del Nuevo Testamento dice, por tanto veías tú lo mismo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que te suicides. Y pues no. Es sacar un versículo de texto y todo. Yo siempre he dicho que todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para hacer lo que yo quiero. Entonces, por eso a mí me gusta decirles, ¿saben qué? Lean un poco en CCB La Calma. A veces les digo, ¿saben qué? Ahorita sálganse un rato y léanme todo este capítulo, por si no lo han leído o ahí sentados. Ahora, vamos a empezar y vamos a estar viendo, dice el versículo 6 de Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Ese es el énfasis principal de lo que vamos a estar viendo el día de hoy y de lo que estuvimos viendo la semana pasada. De una vez aprovechen, no solamente busquen Colosenses capítulo 2, busquen Lucas capítulo 6 y Efesios capítulo 2. Si alguien le puede ayudar a las personas que están por primera vez, que creo que van a batallar encontrándolo, por favor, se los agradezco. Es Colosenses 2, Lucas capítulo 6 y Efesios 2. El libro de Colosenses, en lo que los buscan, fue escrito con varios motivos. Entre ellos, uno de los motivos fue que los de Colosia, los colosenses, se estaban apartando de la sana doctrina y estaban empezando a sobreespiritualizarse y a adorar ángeles y buscar ángeles. Y yo conozco un grupo bastante fuerte que se fueron y se desviaron completamente. A mí me ayudó a restaurarlos y se fueron tras la adoración de ángeles. Y los ángeles les hablaban todos los días. Les voy a decir a qué grado. Les decían qué nombre ponerle a sus hijos. A ese grado. Y si no le ponían ese nombre, les decían, vamos a matar a tu hijo. O sea, eran ángeles diabólicos, no eran reales, eran del infierno, ¿de acuerdo? Acuérdense que Lucifer fue un ángel caído y es el padre de todo engaño y toda mentira. Y los colosenses estaban entrando en esa etapa, en la etapa de que estaban empezando a adorar ángeles. Entonces, en Colosenses 2, versículos 6 y 7, lo leo de nuevo, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. 2 versículos claves son en el capítulo 2, dice el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿se fijan? Y luego dice, por tanto, ¿sí? Porque el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El versículo 6 dice, por tanto,
Ahora, el versículo 5 nos da algo que es importante, sobre todo para ustedes que ahorita no están aquí, que están en casa. El versículo 5, Pablo escribe y les dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y luego dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. O sea, Pablo les estaba diciendo, miren, no puedo estar ahí con ustedes ahorita, pero quiero que sepan que yo estoy con ustedes y estoy viendo cómo van. Y no es que fuera un espíritu que andaba ahí flotando, pero Dios nos habla. Yo hoy en la mañana, a las 5 de la mañana más o menos, me desperté con un pensamiento y estuve dándole vueltas. Y le escribí a un amigo, lo saludé y me contestó y me dijo, te voy a mandar un sueño que tuve. Y me lo mandó, me dijo, por favor, no andes, no le digas a nadie de este sueño. Y este sueño iba relacionado con lo que yo traía. Entonces, cuando estamos en un espíritu, Dios nos puede hablar la misma cosa. Si tú no estás presente ahorita y estás siguiendo las enseñanzas de esta congregación, estás siguiendo las instrucciones, estás unido, eres parte de un cuerpo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Esta congregación CCB Sur es la casa de Dios, no es parte de la casa de Dios. CCB La Calma es la casa de Dios, no es parte de CCB Sur, pero somos un mismo cuerpo. ¿Sí me siguen? Un ejemplo, la semana pasada, Johnny me dijo, si quieren salgan ustedes de una vez. Y le dije, no te preocupes. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo hacemos diferente. Nada más por eso. Yo no sabía y hoy, terminando la reunión, ya le dije a mi esposa, nos vamos a ir luego. ¿Por qué no lo hice la semana pasada? Porque no quería estorbar en lo que ustedes hacían. Y acabé estorbando. ¿Sí? ¿Por qué? Por tanto, yo no sabía antes de que ese por tanto. ¿Sí? Entonces, nosotros en CCB La Calma, los de atrás salen primero. Luego, la siguiente fila hacia adelante. Hasta los últimos en salir son los de adelante. Y por eso le dije a Johnny, no te preocupes, y me senté, porque pensé que íbamos a ser los últimos. Y de repente les dije, bueno, ustedes ahí en esa fila, Pati, ya te puedes ir. Dije, uy, yo tratando de ayudar y estorbando. Ya me quedé hasta el final, entonces hoy no voy a estorbar. ¿Por qué? Porque ya sé qué quiere decir ese por tanto. ¿Sí me captan? Entonces, lo que vimos y lo que vamos a ver hoy y lo que escribe Pablo a la iglesia de los Colosenses tiene que ver todo lo anterior. Y aquí les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, que anden en Él. ¿Cómo? El versículo 7 dice cómo, arraigados y sobreedificados en Él. Todos díganlo en voz baja. Arraigados en voz baja y sobreedificados en Él. ¿Saben por qué les digo en voz baja? Por tanto, porque el gobernador nos dijo que no cantáramos. Porque cuando levantas la voz, salpicas más lejos. Entonces, por eso siempre pido que o nada más me digan sí con la cabeza o digan en voz baja. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que podemos relacionar en la práctica a la Biblia. Ahora, nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, andad en Él. Número 1, la forma en que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador fue por fe. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, pero el medio es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la gracia de Dios me permite moverme en fe al creerle que murió por mí, y por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo, no se aparten y nunca dejen de usar la fe. El otro día oí un comentario y me quedé pensando en él y dije, qué cierto es.
La Biblia, perdón, la gente que no conoce el área sobrenatural y no conoce a Jesucristo, y no conoce a Dios, dice que nosotros no somos realistas. Dice que los creyentes no somos realistas porque creemos en los milagros y nos hacen no ser realistas. Yo quiero decirles algo, el creyente que no cree en los milagros no es un realista. Sí. No puedo ser creyente y no creer en los milagros. Dejo de ser realista porque el que yo esté aquí parado compartiéndoles el día de hoy es un milagro. El que yo sea creyente y el que tú seas creyente es un milagro. Y podía contarles un montón de cosas que son milagros. Y yo el decir los milagros ya no son para hoy, los milagros no existan, dejo de ser realista. Porque la realidad es que es un milagro que podamos tener una relación personal con Dios. Y tenemos que estar conscientes de ello. Ahora dice, el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Hablando de quién, de Jesucristo, ¿de acuerdo? Les dije que íbamos a ver el día de hoy dos ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. La plática que tuve hoy en la mañana, después me mandó un correo, lo leí y me dijo, no lo compartas con nadie. Le dije, no te preocupes. Le dije, me dices que van a pensar que soy medio raro. Y le contesté algunas cosas que yo también ya había visto en el espíritu. Y le dije, la cosa entre tú y yo y la diferencia es que la gente ya cree que yo soy raro. Entonces a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo no me considero una persona normal. Porque soy creyente. Y tú no eres normal, ¿eh? Tú eres el raro entre la sociedad. Si estás consciente de ello. No esperes que la gente te entienda, no te entiende. Al menos que la gracia de Dios venga sobre ellos y venga revelación. Pero inclusive entre creyentes hay veces que no nos entienden. Y no nos debemos de ofender. Y Pablo escribe y habla de eso a los de Colosia, a los colosenses. Ahora, las dos personajes que quiero hablar hoy, uno está en el Antiguo Testamento y uno está en el Nuevo Testamento. Ambos vivieron en diferentes épocas, pero ambos tuvieron un buen principio. El principio de mi vida y de mi carrera sucedió el día 1 de junio, hace 48 años. Esa fue la línea de empezar. Yo tengo 70 años, pero mi vida real empezó hace 48 años, el 1 de junio. Dice, ¿y qué día creen que me casé? 3 años después, el 1 de junio. ¿Saben por qué? Porque no quería que nunca se me olvidara mi aniversario. Y como nunca se me iba a olvidar el día que nací de nuevo, dije, pues me caso ese mismo día y nunca se me olvida mi aniversario. y por eso escogí ese día, de veras, ¿eh? Sí te lo dije, ¿verdad? Le dije así, a ella se le ha olvidado mi aniversario, ¿eh? Y se le ha olvidado mi cumpleaños. A mí, en 45 años, nunca se me ha olvidado, pero a ella sí, de una vez les aviso, ¿eh? Para que luego hable alguien con ella. En fin. Estas dos personajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tenían algo muy en común. Ambos, aunque vivían en diferentes épocas, tuvieron un buen principio. Ambos, aunque tenían diferentes edades, tuvieron un buen fin. Uno de ellos empezó a los 3 años de edad. ¿Me están escuchando? No limiten a sus hijos, ¿eh? No limiten a sus hijas. Pónganlos en manos de Dios. Nosotros sabíamos que iban a ser Noemí y Elisa desde antes que nacieran. Porque estuvimos orando y le estuvimos pidiendo a Dios sabiduría. Y hay cosas que le enseñamos a Elisa muy diferentes a las que les enseñamos a Noemí.
porque sabíamos que las dos tenían un destino diferente. Y le pedimos sabiduría a Dios para enseñarnos a dirigirlas correctamente. La Biblia dice que como flechas en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud. Entonces, cuando tiras, yo tiraba antes con arco, tienes que tener una meta. Entonces yo quería dirigir a Noemí en la meta donde iba a vivir. Y hubo cosas que ella hizo en su niñez que yo le decía a Noemí, a Darlene, déjales Dios. Y Elisa era todo lo opuesto. Y siguen siéndolo el día de hoy, para los que las conocen, son muy diferentes. Tienen los mismos principios. ¿De acuerdo? Pero nada más fíjense en los maridos que tienen. En lo único que se parecen Johnny y Carlos es que son hombres. Y que son salvos. Y que son seres humanos. A veces. No, no es cierto. Todo lo demás entre ellos dos es diferente. ¿Por qué? Porque sus esposas son diferentes. ¿Sí me siguen? Tenemos que dejar que Dios lleve a cabo lo que quiere en la vida de nuestros hijos y en nuestras vidas también. Uno empezó a los 3 años de edad, El otro empezó aproximadamente a los 30. Yo empecé a los 22 años de edad y confío en Dios que voy a tener también un buen fin. Uno fue el profeta Samuel. Tiene 2 libros escritos bajo su nombre. Primera de Samuel y Segunda de Samuel. El profeta Samuel, ahorita vamos a ver cómo empezó desde los 3 años de edad. Les voy a dar un poco de historia. El otro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a los 30 años de edad. Samuel empezó en la infancia. Y fíjense bien, Samuel fue el último de los jueces de Israel. A partir de Samuel terminaron los jueces y empezaron los reyes. Él ungió al primero y al segundo rey de Israel. Y él quitó a uno de los reyes, por revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo quitó porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Pero él fue y ungió a David. Y cuando Dios le dice, ve y unge a David, Dios le dice a Dios, espérame tantito, si yo voy a ungir a David, ya era un hombre mayor de Samuel en ese entonces, pero le dice, si yo voy a ungir a David, me va a matar Saúl. Y Dios le dice cómo ir para que no lo mate Saúl. Y unge a David, al rey David, que la mayoría sabemos quién es. Él fue el principio, el final de los jueces y el principio de los reyes. Empezó en su infancia, ahorita lo vamos a ver. Pablo ya era un adulto, tenía 30 años de edad y Pablo te podía citar el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento, te los podía citar de memoria, pero no nada más te los podía citar de memoria, te los podía citar al revés de memoria. La semana pasada estuve pidiéndoles a Johnny los 10 mandamientos salteados y yo batallo con ellos, O sea, yo me los sé todos, pero si me dices cuál es el número, sé cuál es el número 5 porque es el que hace la diferencia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero si me dices cuál es el 7, me lo sé, pero no conozco el orden cronológico porque para eso tengo muy mala memoria. Ahora, pregúntame, ¿qué sucedió en la vida de Freddy y Ana hace 18 años? Sé perfectamente bien. Porque yo me acuerdo muy bien de los hechos, de las cosas que suceden. Pero tengo mala memoria para otras cosas. Y Pablo estuvo en el principio del cristianismo y en el principio de la persecución del cristianismo. Él estaba persiguiendo
a los cristianos. Ahora, una clave que tenían los dos es que ambos echaban raíces al andar y ponían cimientos firmes. ¿Sí? La mayoría de las epístolas son escritas por Pablo y está poniendo cimientos constantemente. Tanto Samuel como Pablo estuvieron caminando arraigados y sobreedificados en él. ¿Cómo empezó Samuel? Samuel empezó por un clamor de su madre. Señoras, escúchenme, Dios las escucha. Dios las escucha. Muchas mujeres a veces dicen, bueno, es que nada, necesitas aprender tu posición en Dios. Y el clamor de Ana no podía tener hijos. Su esposo, Elcana, tenía más de una esposa. Elcana, perdón. Pero era su favorita ella. Y en esa época la favorita era la que más varones daba. Y ella no podía tener hijos. Y un día cuando fueron a presentar los sacrificios, ella andaba decaída, andaba deprimida, y Elcana le dice, es que, Ana, ¿qué te pasa? ¿Que no soy yo, no soy más suficiente yo que muchos varones? Porque él veía la angustia de ella y trataba de ayudarla. Acuérdense de eso, maridos. Cuando nuestras esposas están batallando, no digamos, bueno, es que eres mujer. Es nuestra responsabilidad ayudarles. Y entenderlas y saber por qué están pasando por estas cosas. Hoy mi hija Noemí no vino porque yo iba a predicar y pues dice que ya sabe todo lo que predico. No es cierto, se sintió mal. Sí. Ana se encuentra en el templo y su angustia era tan grande que estaba orando y la vio el sacerdote, Elí, y fue y le dijo, mujer, estás bien borracha. Estoy parafraseando, estás bien borracha, ya digiere tu vino y vete a tu casa. Y ella se voltea y le dice, no señor, soy una mujer en angustia. Y el sacerdote le dice, como pidiéndole disculpas, que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Llega a casa y a los 9 meses aproximadamente tiene un hijo. Y le dice a su esposo, ¿sabes qué? Este hijo, y yo creo que se lo dijo el día que se embarazó, cuando se enteró que estaba embarazada, le dijo, este hijo que vamos a tener, se lo vamos a dedicar al Señor todos los días de su vida. Ahora, entiendan algo, Elcana le pudo haber dicho no, porque en el Antiguo Testamento una mujer tenía prohibido hacer una promesa a Dios sin consultarlo primero con sus padres, con su esposo. Un menor de edad no podía hacer un compromiso con Dios sin consultarlo primero con sus padres. Y aparentemente Elcana y Ana estuvieron de acuerdo en dedicar al niño todos los días de su vida. Llega el día en que nace Samuel y Ana le estaba dando pecho. Entonces iban a subir a ofrecer el sacrificio anual que subían cada año a ofrecer. Y Elcana le dice, vamos Ana, y le dice, no, yo ahorita no voy a subir. No voy a subir a ofrecer sacrificio hasta que haya destetado al niño, porque ese día que lo destete, ese día lo voy a dejar allí. ¿Se imaginan? ¿Qué edad? 3 años de edad. Les daban pecho 3 años de edad en ese entonces, 3 años. ¿Cuándo se cumplen los 3 años? Llega ante el sacerdote y le dice, no sé si me recuerdes, y repito, me estoy tomando la libertad de parafrasear, no sé si me recuerde usted,
pero yo soy aquella mujer en angustia que usted pensó que estaba borracha y se acordó Elí y le dijo, hoy traigo a este niño y aquí se lo entrego para que pueda servir delante de Dios el resto de sus días. Ahora, nosotros diríamos, bueno, dejarle a un sacerdote, un niño de 3 años, va a ser una bronca, ¿no? Pero lo que no sabemos es que había mujeres, y lo pueden leer luego, porque por eso murieron los hijos del sacerdote Elí, porque se metían con las mujeres que estaban en el templo y tenían relaciones con ellas. Había mujeres dedicadas a cuidar el templo. Entonces ellas le ayudaron, recibieron y que empezaron a criar junto con el sacerdote Elí a Samuel. Dices, bueno, entonces no empezó desde todo, no cumplió su promesa todos los días de su vida. Sí las cumplió. Porque mientras los años que estuvo en casa, fue instruido en los caminos de Dios. Y a los 3 años de edad, estas mujeres que estaban en el templo se dedicaban a instruir las formas correctas hasta los 7 años de edad en que debía de conducirse el niño. Ustedes que enseñan niños, que a veces no están en las reuniones, no menosprecien eso, No menosprecien eso porque están sembrando en esos niños lo que van a hacer en el futuro. Y si están aquí sentaditos y los tienes que tener tranquilos porque no hay ahorita clases, no lo menosprecies o porque no hay cuna. Están recibiendo de Dios. ¿Por qué? Están en la presencia del Espíritu de Dios. A los 7 años ya cambiaba la situación y empezaba a poner en práctica ciertas cosas. Pero desde los 3 años empezó a servir delante de Dios. Lo pueden leer luego en 1 de Samuel capítulo 1 o 2, no me acuerdo. Desde los 3 años empezó a aprender a servir a Dios. Empieza desde bebé, es separado de sus padres a los 7 años, a los 3 años de edad, pero la separación vino desde el vientre de su madre. Y Pablo escribe y dice, fui separado desde el vientre de mi madre. David escribe, desde el vientre de mi madre me escogiste tú. Y algunos de nosotros no lo sabemos, pero aunque fuimos rebeldes a Dios, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Yo me acuerdo aproximadamente a los 8 años de edad que Dios me llamó, Dios me llamó a servirle. Mi madre se dio cuenta, no era creyente, pero hay cosas que sucedieron en mi vida que yo sé y me acuerdo casi todos los días de alguna circunstancia, alguna situación de la que me salvó Dios. ¿Por qué? Porque si no, no le podría estar sirviendo como le sirvo hoy y como le he servido los últimos 48 años. Hay un motivo que Dios ha tenido para ustedes dos antes de que se conocieran para servirle, y lo estoy diciendo no ligeramente. Sí saben con quién estoy hablando, ¿verdad? Tú y tú, háganme así. Porque están así. Pero se los estoy diciendo en serio, Dios sabía lo que tenía para ustedes y que iban a estar juntos y lo que iban a hacer. Y mejor que ustedes, Dios los conoce mejor que a ustedes mismos, pero sigo con la palabra, con lo que estoy enseñando. No se les olvide. Samuel empieza a crecer y a los 12 años, se van a acordar de la historia, de repente va corriendo en la noche con el sacerdote Elí. Era Elí, ¿verdad? Sí. Con el sacerdote Elí le dice, sí, ¿qué quieres? Le dijo, yo no te llamé, vete a tu cuarto. Parafraseando de nuevo. Pues después de 3 veces, el sacerdote dice, caray, probablemente Dios está hablando con el niño, y le dice, ¿sabes qué? Ya tenía 11 o 12 años de edad en ese entonces Samuel. Le dice, la próxima vez que Dios te hable, que oigas que te dice Samuel, Samuel, dile,
heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo creo que se dio una arrepentida Elí tremenda de haberle dicho eso al muchacho de 11, 12 años de edad, porque Dios le dice, ve y dile a Elí que porque no estorbó a sus hijos en su pecado, se acabó la cosa con él. Y va a perder todo, y va a perder el sacerdocio, y va a morir. Y sucedió todo eso. Estoy hablando de un niño de entre 11 y 12 años de edad. Dices, entonces el niño me puede decir qué hacer. No, tiene que tener el permiso. El sacerdote, Elí, bajo el cual estaba, era la autoridad y le dijo, ve. Y le dijo, y ahora me dices y no me escondes nada y sopas, se lo dice. ¿Sí me están siguiendo? Empezó a servir a Dios desde su niñez, estableció el cambio de la rebeldía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no quería tener a Dios como rey. Y dijeron, ¿sabes qué nos queremos tener? Reyes como el resto de los pueblos. Danos un rey igual. Y se enoja Samuel, ya mayor. Y Dios le dice, no te preocupes, no te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí. Dales un rey. Y ahí empieza y se establece el cambio entre los jueces que juzgaban al pueblo de Israel, al rey, a los reyes. Samuel fue uno de los profetas más tremendos del Antiguo Testamento en muchos aspectos, y establece los cambios que debían de ser instituidos y el cambio de que ya no dirigían al pueblo jueces, sino ahora eran reyes. Fue instituido por Dios como profeta y él instituye no nada más reyes, sino que ahora son reyes o sacerdotes. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, reyes o sacerdotes. El rey no podía funcionar como sacerdote, al menos que fuese establecido por Dios, porque sí hubo reyes que también funcionaron como sacerdotes, pero hubo reyes que trataron de ejercer su autoridad más allá de sus límites como sacerdotes y Dios los quitó. Y Samuel estableció cosas de este tipo. Ahora, le estoy dando toda esta historia para que comprendan la importancia de la vida a la edad que estás, y la vida de tus hijos. Y la vida de tus nietos. Porque la influencia de un hombre, de una mujer, debe de ser hasta la tercera generación, debe de seguir. El buen hombre deja herencia a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y no está hablando nada más de herencia monetaria. La mejor herencia, yo siempre lo he dicho, que le puedo dejar a mis hijas es la fe, que es la sana doctrina. Él unge a los primeros reyes, establece la influencia del profeta en el reino y del rey. Y repito, desde la casa de sus padres hasta la casa de Dios, empieza a funcionar. Se cree que fue más o menos a los 11, 12 años de edad que fue que profetizó por primera vez. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se encuentra con los maestros? Y llega su madre y su padre y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Y les dice, ¿no sabéis que en la casa, en los negocios de mi padre debo de estar? ¿Qué edad tenía? 12 años de edad. ¿Se fijan? ¿A qué edad empieza su ministerio Jesús? Eso de que hizo pajaritos de barro y los echó a volar y muchas cosas que enseña Ignacio, muchos de los gente, no es cierto. Él empezó su ministerio a los 30 años de edad. ¿A qué edad empezó Pablo? 30 años de edad. Los sacerdotes no podían empezar a ejercer hasta esa edad. Podían ser entrenados. Samuel fue el último rey. Ahora Pablo
era un apóstol. Y quiero aclarar algo, los 5 dones del ministerio siguen en efecto hoy en día, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No se terminaron cuando murieron los apóstoles. Todavía hay apóstoles. Y yo conozco apóstoles hoy en día todavía. Hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, hay pastores. Los 5 dones siguen ejerciéndose. Pablo fue uno de los mayores apóstoles del Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué es lo curioso? Pablo, lo pueden leer luego, en 1 Corintios 15, se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Nunca se jactó, aunque tomó autoridad. La gente cree que porque tomas autoridad te estás creyendo ser algo. No. La autoridad no viene de nosotros mismos, viene de parte de Dios. Y si Dios te ha dado autoridad en tu casa o en cualquier otro lugar, tienes que darte cuenta que no es porque eres alguien, es por la gracia de Dios nada más que puedes ejercerla. Y tienes que tener cuidado cómo la ejerces. Porque el tener autoridad es peligroso. El tener autoridad puede destruirte y puede destruir a otros. Y es bien peligroso el tener autoridad en cualquier área. Y siempre debemos de reconocer que toda autoridad es puesta por Dios. Y tenemos que tener cuidado con ella. Tanto Pablo como Samuel empezaron de la misma manera. ¿Cómo? Arraigados, o sea, bien agarrados, ¿de acuerdo? Y sobreedificados en la fe. O sea, no nada más empezaron. Lo importante no es si empiezas, lo importante es que terminemos. Y Pablo escribe y dice, ¿saben qué? Yo pongo mi propio cuerpo bajo servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, llegue yo a ser desechado. Porque lo importante no es nada más empezar, sí es importante, pero lo importante es continuar arraigados y sobreedificados en la fe hasta el día que nos enfrentemos con Él cara a cara. Hasta su segunda venida o la muerte, cualquiera de las dos. Samuel empezó a los 3 años, Pablo empezó a los 30. No importa cuándo empezaste, yo empecé a los 22. No importa si empezaste a los 40, no importa cuál fue la edad, lo importante es que sigas madurando y creciendo y establecido en lo que es la casa de Dios, que la Biblia nos dice que es la columna y baluarte de la verdad. Lo que quiere decir eso, que la casa de Dios, el lugar donde te congregas, son defensores. Columna y baluarte de la verdad quiere decir defensores de todo aquello que es verdad. ¿Sí? Y la defendemos en la forma en que vivimos y lo que hablamos. Empezaron arraigados, echando raíces. Las raíces de una planta van agarradas de la tierra. La nuestra viene a ser agarrada de la palabra de Dios. Es importantísimo que leas y conozcas lo que es la palabra de Dios, que sepas caminar en ella. Y no solamente estar arraigados, sino sobreedificados. Sobreedificados es que las raíces que estás echando sean en algo firme. Lucas capítulo 6, versículo 48. Lo deben de tener a la mano. Y dice, el hombre sabio es semejante, es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Nuestras vidas no deben de estar edificadas sobre nuestro pasado, Nuestras vidas no deben de estar edificadas sobre nuestro presente. Escúchenme, por favor, préstenme atención. Si no oyeron nada, oigan lo que voy a decirles. Nuestro presente es la pandemia. Y si tu vida gira alrededor de la pandemia, tienes un problema muy grave. Tu vida debe de girar alrededor de la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? A mí me botaron de loco
me criticaron, pensaron que era un pesimista en marzo del año pasado, porque la gente que yo conozco, muchos de ellos estaban diciendo, esto se va a acabar pronto. Les dije, saben que están equivocados, esto va para largo y va a cambiar la historia de la raza humana. Y todavía no termina, se los aviso. Ya pasamos a naranja, no se confíen. ¿Me están escuchando? Estábamos en verde y en vez de pasar a amarillo nos saltamos a rojo. Estábamos en verde, sí, ¿verdad? Sí, nos saltamos de verde a rojo. Estemos en naranja o morado, tu fundamento debe de ser la palabra de Dios y lo que Dios dice. ¿Me están escuchando? Funda tu vida no sobre tu presente y tu situación presente. Funda tu vida sobre Jesucristo, que es la roca y es la palabra de Dios. Y si no escucharon nada más el día de hoy aquí o en casa, que se les grabe eso, porque esto no se ha terminado. ¿Ustedes creen que toda esta pandemia y lo que está pasando en Afganistán es coincidencia? Miren, yo he leído este libro más de 40 veces y ya conozco el fin. ¿De acuerdo? Ya lo conozco, conoce este libro. Dices, es que a veces no lo entiende, yo tampoco. Pero ¿cuántos de ustedes están entendiendo algunas cosas hoy que no entendían ayer? Igual es cuando lees la Biblia. No le entiendes a todo. ¿Cuántos comieron hoy en la mañana? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos comieron ayer? ¿Y cuántos entienden cómo funciona todo el aparato digestivo y cómo se lleva a cabo, menos Patty y cualquier otro médico? ¿Cuántos le entienden? Pero bien que te lo comes, ¿verdad? Yo no entiendo cómo funciona la Biblia en mi vida y no la entiendo toda, pero lo que sé es que la necesito. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y lo que les dije hace rato, un día van a decir, caray, de esto estaba hablando Javier. A lo mejor no lo entienden hoy, o entienden en parte. Dice, ahora vemos por espejo, ahora vemos oscuramente, pero entonces entenderemos plenamente. Tenemos que edificar sobre el fundamento que es la roca. El fundamento principal, ¿cuál es? Yo sé que es Cristo, pero hay el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso les digo que los ministerios de los 5 dones no han terminado. Tenemos que construir sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No los apóstoles, no los profetas. Ellos pusieron fundamentos. Es más, los profetas de antiguo, lo dije ayer, la semana pasada, lo vuelvo a decir, anhelaban ver lo que tú estás viendo el día de hoy. Ellos sabían que el hombre iba a ser salvo por medio de la gracia. Por gracia iba a ser el hombre salvo por medio de la fe. Pero no lo podían llevar a cabo ellos. Solamente lo veían de lejos. Dice que lo saludaban y lo anhelaban. Pero no lo vivían. Porque Jesús no había muerto aún por los pecados del hombre. Y me podría meter otra media hora en eso, pero no lo voy a hacer, Johnny. No te preocupes. ¿Sí? Es importante que incluyas el Antiguo y el Nuevo Testamento en tu vida, porque necesitas sobreedificar sobre los dos. Si no, tu vida no crece totalmente nutrida. Mencioné la semana pasada de una construcción que me ayudó, hizo el favor Freddy de ayudarme a hacer, y que ya había cimientos y los tuvimos que quitar. ¿Por qué? No podríamos construir sobre otro fundamento y nosotros no podemos construir sobre ningún fundamento que no sea Jesucristo, el fundamento que establecieron los apóstoles y los profetas. Y Pablo era irreprensible antes de ser creyente. Luego pueden buscarlo en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Era irreprensible, era el mejor de su época, era el más bueno. Para acabar pronto. ¿Sí?
Era el más bueno de todos. Pero se voltea y dice, no tengo de qué gloriarme, por cuanto las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La palabra pérdida quiere decir excremento. Dice, todo lo que yo era antes de Cristo a los 30 años de edad, que era el mejor de los mejores, dice, era para mí como excremento, no servía para nada. ¿Por qué escogí este tema? Y lo voy a enseñar en otros lugares también, y ya lo he enseñado. ¿Por qué escogí este tema? Porque me he dado cuenta de algo desde hace 1 año y medio o un poco más. La pandemia que estamos viviendo ha sacado a relucir algunas cosas en las vidas de los creyentes. ¿Me están escuchando? Te han enseñado que sin Él nada vale la pena. Hay gente que ya tenía todo su futuro planeado y se quedó sin nada. El mes próximo, septiembre, que está aproximadamente 8 días de distancia, dos de los dos de los que hacen la mayoría de los autos a nivel mundial, los manufactureros, ¿cómo se dice? Dos de los manufactureros más grandes del mundo van a recortar su producción a la mitad, ¿Sí sabían eso? Dos de los más fuertes del mundo, No estoy hablando de México, estoy hablando del mundo. Ya anunciaron que el mes próximo recortan su producción a la mitad. ¿Saben por qué? La pandemia, no hay chips. ¿Tú crees que vale algo tu teléfono ahorita? Espérate a que trates de comprar uno en unos meses. No hay chips. Porque la pandemia cerró las fábricas. Y muchas de las cosas de las cuales estás acostumbrado a vivir con ella, no hay cómo hacerlas porque se acabaron los chips. Dices, oye, ¿por qué nos dices esas cosas? Para que pongas la fe, pongas tu fundamento en lo correcto, no en lo pasajero, sino en lo eterno. ¿Por qué? Repito, la guerra de Afganistán, la pandemia y muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial no son coincidencia, son realidad. Son realidades que van a cambiar el mundo entero. La pandemia ha sacado a relucir quiénes son creyentes y quiénes no. Y la realidad de que creemos. Samuel en la infancia estableció el fin de los jueces y el principio de los reyes. Pablo, siendo adulto, vivió y empezó la persecución y acabó siendo perseguido, y experimentó el principio del cristianismo. Esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y las que vienen por delante no son el fin. Todos digan en voz baja, no son el fin. Necesitas subirte el cubrebocas, no sirve de nada aquí en la barba. No son el fin, son principios de dolores. Jesús les dijo, cuando vean todas estas cosas, no crean que es el fin, es solamente el principio de dolores. ¿Cuántas de ustedes mujeres han tenido un bebé en forma natural? ¿O han tenido un bebé? A ver, általo. ¿Qué les da vergüenza o qué? Ok, las primeras contracciones, ¿qué tal se sintieron? Dolían, pero ¿qué tal comparadas con las últimas? ¿Verdad? Las primeras eran principios de dolores.
Estamos apenas experimentando y no soy una persona negativa, soy realista, tengo fe y creo en los milagros. Y creo que Dios me puede sostener a mí y a todo aquel que en Él cree y se deja sostener. Termino con esto, el pueblo de Israel fue liberado por medio de muerte. ¿Me escucharon? El pueblo de Israel fue liberado por medio de muerte. Moisés les dijo, tomen y pongan sobre el dintel de la puerta sangre del cordero. Todo aquel que esté por dentro se salva. Todo aquel que esté fuera, el primogénito de él muere. Y hubo una gran mortandad en Egipto ese día. Si nosotros permanecemos en Cristo, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No te salgas. No dejes de edificar y sobreedificar sobre Cristo y su palabra, que es la roca. Mi pregunta, te los dejo con esto. Él empezó en la infancia, Samuel. Pablo empezó a los 30 años. Hubo gran diferencia en los dos ministerios. ¿Qué va a pasar contigo y los tuyos? ¿Hacia dónde los vas a dirigir? Ha sido un placer estar estas 2 semanas aquí con ustedes, para nosotros por lo menos, espero que para ustedes también. Y les damos un abrazo que no podemos darles, pero tienen nuestro cariño y nuestras oraciones.